Porque el silencio vieron que es muy incómodo. Muchas veces le tenemos un rechazo muy grande al silencio y creemos que... Cualquier sí. cosa boluda, un comentario boludo para sacar tema de conversación. Ahora yo también ando con algunos problemas. Te los voy a compartir. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio. de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la soledad y el silencio. Sí, como herramientas de autoconocimiento y de crecimiento personal. Para arrancar vamos a introducir un poco a qué nos referimos con soledad, ¿no? Uh-huh. Hoy por ahí el término soledad está, no sé si mal visto, en el sentido de que la persona que está sola o que está excluida de un grupo tendemos a pensar que es, o la sociedad tiende a pensar que es raro o que es un Sí, es el rarito raro. o un friki o... Sí, como que está mal visto hoy la gente que tiene pocos amigos, por así decir, o que no está en Sí. grupo, que no está en manada. De hecho, los Que es padres, distinta, cuando un ¿no? niño lo aíslan o se queda fuera del grupo, como que le genera una preocupación de, bueno, ¿qué le está pasando? ¿O por qué no? ¿Por qué lo excluyen? ¿O por qué? Claro, como que tu Como nene que es algo no es malo. normal. Como que no es normal. Sí, exactamente. Está visto como algo no normal y raro. Y bueno, nosotros queremos romper también un poquito con eso. Y también dejar en claro que estar solo, también como muchos términos que usamos en este podcast, creo que es un término que está manipulado. Porque muchas personas cuando hablas y les preguntas quizás si saben estar solos, piensan que saber estar solos es saber estar sin pareja, saber estar solteros muchos años o saber estar, no sé, distraído, por así decirlo, de estar en tu casa mirando Netflix, no es estar verdaderamente solo. Y es muy difícil hoy en día, con el contexto que estamos viviendo, verdaderamente presenciar la soledad. Porque yo me acuerdo que en cuarentena mucha gente se percataba de que se había quedado solo y se encontraba. Yo cuando hablaba 3 preguntas con esa persona, me decían que no, que hacían videollamadas todo el tiempo, que jugaban todo el tiempo, hablaban por mensajes todo el tiempo, incluso miraban películas porque Netflix había sacado algo para que mires con tus amigos, o hacían Discord todo el tiempo con sus amigos. Sí. Y eso no es estar solo. Estar con tus amigos no es estar verdaderamente solo. Y cuando estás solo, estar distraído no es estar verdaderamente solo. Sí, que ahí es donde entra el tema del silencio. Exacto. También hay un preconcepto de que el estar solo es estar con gente. Y muchas veces vemos que hay personas que están rodeadas de muchas personas, tienen muchos amigos, tienen mucha gente en su entorno. Sin embargo, después en su día a día se sienten solos. Entonces, poner esas dos perspectivas de lo que es la soledad y qué es lo que vamos a definir en este capítulo y de cómo utilizarla, también está eso. Muchas veces, incluso gente que tiene depresión o que llega a casos de donde se quitan la vida, se ve eso, que por ahí eran personas que eran muy sociables y que no se veía ese indicio de por ahí, bueno, es un rarito que está siempre ahí solo. Sin embargo, era una persona que era súper sociable, que tenía un montón de amigos. Sin embargo, para adentro y en su vida En su vida interna. cotidiana, claro, en su vida interna se sentía muy solo. Y por eso es que incluso toman ese tipo de decisiones, porque no ven al otro, o sea, no hay un otro Es que en esa decisión. yo creo que hay una fina línea entre verdaderamente estar acompañado y tener un montón de conocidos. Yo creo que cuando ya la gente se mueve muy en masa y de repente tenés muchísimos amigos, en realidad tenés muchísimos conocidos. No un amigo de verdad, que verdaderamente te pueda escuchar, ¿no? Y ahí está lo extraño. Y también yo creo que en realidad esas cosas siempre pasan por un despropósito en general. La tristeza, la depresión y esas cosas creo que vienen también acompañadas de un poco de despropósito. Y eso de generalizar, tener un montón de amigos, que en realidad es tener un montón de conocidos. Y ningún amigo, probablemente. No, y que además por ahí vos podés ver que la persona está súper feliz o súper, no sé. Sí, que sonríe y ya, viste, está bien. Claro, como que hace lo que todo el mundo hace, que no sé, va a bares, se junta, está activo, pensamos que las personas están bien. Pero en realidad yo también quiero dejar en claro por qué decidimos hablar de soledad. Porque hoy en día
estar solo con todo el estímulo que hay es muy difícil. Es muy difícil verdaderamente estar con tu mente y ver qué pensás. O intentar estar con vos y no pensar. Es muy difícil que las personas puedan pasar 2 horas en la naturaleza sin mirar el celular. Y además hay un miedo generalizado a estar solo. Hay un miedo a quedarnos solos. Realmente sentimos que cuando nos quedamos solos es como que se nos va a venir el mundo abajo. Es más, la persona que... Es instintivo, ¿no? Es instintivo. Porque antes el quedarse solo, o sea, el que te echen de tu tribu era igual a la muerte. Porque eso es lo que pasaba. Cuando a vos te expulsaban de tu tribu, como le quieras llamar, o sea, de lo social, esa persona tenía muchas posibilidades de morir porque no tenía las mismas herramientas para enfrentarse a las amenazas, los animales, incluso a generar sus propios recursos para poder subsistir. Entonces, hoy esas cosas inconscientes e instintivas prevalecen en el ser humano. Y de hecho, en el último tiempo se ha descubierto de que antes de seres racionales somos seres sociales. Por ende, buscamos inconscientemente, de lo más instintivo y lo más bajo, pertenecer a toda costa. Por eso es que muchas veces incluso hacemos cosas que no tienen nada que ver con nuestra forma de ser o con nuestro ser. Ni siquiera queremos hacer, creo yo, muchas veces. Exactamente. Simplemente a veces nos pone más triste no ir a un plan y dejar de pertenecer esa noche, por ejemplo, que quedarte en tu casa. Entonces quizás vos lo que querés es quedarte en tu casa, pero vas por un compromiso social que vos mismo te autopones por miedo a estar solo. Y como que ya no vivimos en las cavernas. Exacto. Y ya evolucionamos. Y hay un sistema, un sistema que funciona y que de alguna manera nos quiere muy distraídos y muy entretenidos. Cuanto vos más distraído y más entretenido estés, cuanto más gente conozcas, cuanto más en el boludeo de alguna manera estés, menos propósito y menos desempeño vas a desarrollar en tu vida, y lo más probable es que incluso más consumismo. Entonces, a las personas que no están en el entretenimiento y que son empresarios, que hagan lo que hagan, las vas a favorecer. Y nosotros te damos esta información para que vos abras los ojos y te des cuenta que en realidad estar solo es una ventaja competitiva frente a la vida. El raro, vieron que es muy normal ahora cuando vos creces, como que tomás un montón de conciencia sobre el bullying y todas esas cosas que pasan en la escuela, pero la verdad es que muchas personas hicieron bullying, y la verdad es que hoy voy a las escuelas y eso sigue existiendo. Y vos podés hacerte el padre evolucionado de capaz que tu hijo en la escuela hace bullying. Entonces, lo más probable es que ahora salen los ping pongs y esas cosas en las redes sociales, y quizás lo hacen con alguien que es un poco, le hacen una especie de bullying. Y a veces cuando entras a los comentarios es que la gente le dice, vos vas a trabajar en una verdulería y va a ser de él, o él va a ser tu jefe. Y claro, porque ¿qué pasa? Que hay un patrón que se repite muchísimo, muchas veces, no siempre. Y es que el raro, el que estaba solo, el que tenía 2 amigos en la escuela, o el que dejaban de lado, se desenvuelve mucho mejor en la vida en cuanto a logros y éxito personal que la persona que vivió en masa en la escuela. Y esa va a ser su vida para siempre, porque nunca va a cambiar, porque pareciera que hay algo de pertenecer que no queremos soltar. Hay personas que se mueren con el grupo de amigos que tenían en la escuela. O sea, desde los 16 años hasta los 60. Es una locura, no hay un cambio verdadero si vos no cambiás de alguna manera tu entorno, es porque todavía estás en esa vibración. Entonces, la persona que siguió en esa vibración de masa y no se animó a estar sola, no tiene el desarrollo y el autoconocimiento, y probablemente tampoco tiene los resultados que tiene el rarito. El rarito que se animó a hacer algo distinto. Siempre y cuando esa persona pueda tener resiliencia frente a eso que le sucedió y construir a partir de ese dolor. Totalmente, por eso aclaré que no eran todos los casos. Pero sí es un patrón que se repite bastante. Sí. O sea, hay más posibilidades de que esa persona pueda ver esto de la masa, de lo que hacen todos, hay más posibilidades de que esa persona sea consciente de eso. Exacto, y de querer hacer algo distinto, innovador, y algo que nadie hace, y bueno, y de alguna manera desenvolverse. ¿Sabés qué tiene mejor. Esa persona más desarrollado? El que le importa menos el qué dirán, porque lo entrena todos los días. Porque nunca perteneció.
Exactamente. Lo entrena todos los días cuando lo bulean o cuando le dicen Sí. cosas feas. Entonces tiene como esa... Pero bueno, Sí. es una decisión de... Personal. Exactamente. Y el día que vos... Tampoco es hacerte el rarito y el... O sea, tampoco querer diferenciarte de la manada en pos de algo de tu propio ego, decir, no, porque ellos son unos pelotudos, yo soy un genio. Tampoco eso es la forma, no sé si correcta, pero quiero decir, tampoco es la postura que te va a llevar a poder capitalizar la soledad. Sí, la soledad es soledad, punto. Y silencio, por eso también mencionamos el silencio. Y cuando vos quieras empezar a experimentar esa soledad, lo más probable es que también las personas que están muy en manada te señalen con el dedo. Y ahí vas a empezar a trabajar el qué dirán. El miedo al qué dirán se rompe cuando uno empieza a querer desarrollarse y a trabajar el silencio, y el silencio de verdad. Y el día que uno decide poder estar tranquilo con uno, porque cuando uno desarrolla esta capacidad de poder estar solo, empieza a convivir mejor con sus propios pensamientos, porque estas cosas empiezan a desaparecer. De repente no te da tanto tabú o tanto cringe que pueda pensar el otro. De repente empezás a ver la vida de otra manera, de repente empezás a desenvolverte un poquito mejor, a apostar un poco más por lo que vos verdaderamente querés y por lo que resuena en tu esencia. ¿Y por qué? Porque te estás empezando a conocer. Claro. Porque estás dando espacio a que tu verdadero ser hable. Aflore, exactamente. Y que también está bueno aclarar que el otro extremo tampoco está bueno, porque hay un montón de personas que se ocultan también atrás de la soledad y buscan, por ejemplo, no sé, un ermitaño que se va a vivir a la montaña y vive toda su vida ahí y muere en soledad. Tampoco creemos, o sea, nosotros creemos que todo es en equilibrio. También esto, si vos haces eso de irte a la montaña a vivir y morir en la montaña solo, bueno, también te perdiste un montón de cosas en sociedad, que también vivimos Somos en sociedad. seres sociales. Exactamente, venimos a cumplir una función o nuestro propósito es en función de los otros también. Exacto. Entonces, de nada sirve hacer lo otro, o sea, el otro extremo tampoco. Entonces, sí como experiencia, porque una persona que se va a vivir 2 años, 3 años, no sé, un tiempo en soledad, va a traer toda esa sabiduría que le trajo el haber convivido con él mismo, con esa soledad y con ese silencio. Entonces, yo creo que ahí está el equilibrio. Es un equilibrio entre el extremo que hoy se vive en el común denominador de las personas que viven en ciudades, que es evasión constante del silencio de la mente, de estar con uno, porque estamos totalmente distraídos y si no obtenemos gratificación inmediata no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, o sea, nos aburrimos. No podemos estar 10 minutos sin el celular porque nos aburrimos. Y el otro extremo que no entiende que en una montaña no vas a poder entregar conocimiento al mundo. No vas a poder crear algo, no vas a poder dar al otro, porque de alguna manera vivimos en sociedad y somos seres sociales. Es el equilibrio entre esas dos cosas. Y otra cosa importante a señalar en este episodio que queremos traer para que tomemos conciencia de aprender a estar en silencio. Porque el silencio vieron que es muy incómodo. ¿Cuántos de ustedes se hacen silencio en una conversación y tenés que decir cualquier cosa? Cualquier cosa boluda, un comentario boludo para sacar tema de conversación. Porque no podemos estar en silencio. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que me acuerdo que antes la tenía pegada en mi puerta. Y dice, el silencio es respuesta. Cada vez que vos quieras saber algo, porque es muy sabia esa frase, cada vez que vos quieras saber algo, lo que sea, sobre la vida, sobre vos, sobre lo que sea, anímate a estar en silencio. En silencio solo, a ver qué pensamientos te surgen sobre una situación. Porque el silencio es respuesta, porque es autoconocimiento. Y te digo algo, estar en silencio al 100% es muy difícil. Es un entrenamiento de todos los días y que no se logra simplemente con sentarte y estar callado. O sea, tu mente va a bombardearte con un montón de cosas que tenés y que en esas cosas que te aparecen es donde está el silencio. En esos espacios que hay entre pensamiento y pensamiento, cuanto más consciente seas de ese espacio, ahí es donde está el silencio. Entonces, hacer esa práctica es la que de verdad te va a permitir discernir entre lo que es el silencio y lo que no es el silencio. Hay algo muy loco que yo lo veo repetido en todas las prácticas que hago básicamente, y es que, por ejemplo, te pongo una cosa medio rara que te va a sonar ahora, pero por ejemplo en el trading, los vacíos
de liquidez son muy buenas entradas por lo general. ¿A qué voy con esto? Que incluso en el coaching también los silencios son una herramienta muy importante para poder lograr quiebres, para poder descubrir cosas. Y como recién decía Agus, muchas veces le tenemos un rechazo muy grande al silencio y creemos que está mal. O sea, como que nos genera una incomodidad. Como recién decía, por ahí estamos con una persona y no podemos estar un segundo en silencio porque es como que algo se apodera de nosotros, no sé. Es incómodo. Es muy incómodo. Y en el coaching se ve mucho eso. Esto de cuando uno como coach sostiene el silencio, lo cual es muy difícil porque ahí salen todas nuestras, lo que recién decíamos, es donde aparecen las reflexiones de la otra persona. Exacto. La otra persona puede, incluso de los silencios hablo también por el coaching, o sea, por la persona que va como cliente. Cuando la persona hace ese silencio y entra en esa conexión con su ser, ahí afloran las cosas que tiene que trabajar y que quiere trabajar de verdad desde su ser. Entonces, todas las oportunidades que nacen a partir de una conversación, por ejemplo, de coaching, nacen a partir de un vacío, de un silencio. Y esa es la herramienta que nosotros tenemos que utilizar en nuestro día a día para poder capitalizarlo y para poder usar esto a nuestro favor. Tanto el silencio como la soledad, porque sin una no existe la otra. Como recién decía Agus, vos podés estar en tu casa solo, pero si te pones a escuchar música, no estás en silencio. O te pones a mirar Netflix, estás nuevamente evadiendo el encontrarte con vos mismo, con tus pensamientos y con tus emociones. Pará. Si te está gustando esta información, no te olvides de seguirnos, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita. Nos puedes encontrar en YouTube, Apple Podcast y Spotify como Ojos Más Abiertos Podcast. Estamos en Instagram como @ojosmasabiertos_podcast y desde ahí puedes ir a todas nuestras plataformas. Ahora sí, te dejamos seguir. Y también, bueno, yo te había contado que en oratoria también pasa que si uno está dando un discurso o está hablando o dando una clase, es importante hacer tiempos de silencio para que las personas puedan procesar y ver qué les provoca la información que vos les acabas de dar. Y encima, un silencio, que bueno, que tiene toda una estrategia, da autoridad también. Entonces es jugar con los silencios. E incluso, uno puede juzgar a una persona, por así decirlo, porque no encuentro mejor palabra para decir, y qué tanta actividad tiene viendo simplemente cuánto y cómo habla. Porque es otra cosa muy importante, es que fíjense que estamos todo el tiempo tan estimulados que hablamos todo el tiempo y ni siquiera escuchamos. No sabemos estar en silencio. Tapamos una y otra vez al otro cuando está hablando. Y hoy muy loco porque venía escuchando Seminario Fénix y, no sé, número 25.000 que escucho el Seminario Fénix. Y porque uno siempre agarra información nueva. Y agarré esto de que las personas que son contadores de problemas profesionales y quieren hablar sobre su problema, porque lo único que quieren es hablar. Y en esto se encuentran la mayoría de las personas. Buscan víctimas para que lo escuchen y digan, sí, tenés razón. Nosotros mismos. Sí, la mayoría de las personas. No, pero digo, me veía en una situación, por ejemplo, en el auto. Total. Bueno, y se ponen a hablar de tus problemas y ¿saben qué es lo loco? Que decía Seminario Fénix, perfecto, cuando vos termines de escuchar le decís a la persona, genial, ya te escuché. Ahora yo también ando con algunos problemas, te los voy a compartir. No le preguntes si lo quiere escuchar o no, porque es lo que la otra persona dijo. Y vas a ver que esa persona o vuelve a su problema automáticamente o se va. Es como, no, yo ya me toqué, me hizo tarde. Porque porque no saben qué es el silencio, porque no saben escuchar. Y en realidad es más importante escuchar y aprender a estar callados que hablar. A veces la parla es actividad mental. Y hay una frase también que me encanta que dice, nacimos con 2 orejas y una sola boca. Escuchá el doble de lo que hablas. Claro, muy sabio. Silencio, para que piensen y procesen la información. Pero algo muy también, sabio el silencio. Sí, algo que quería compartir era esto de los profetas y cómo capitalizan este recurso a la hora de hacer sus grandes obras. Jesús de Nazaret, por ejemplo, siempre, primero que meditaba mucho solo, pero antes de cada una de sus más grandes obras en milagros, pasó por periodos de soledad muy grandes, como fue los 40 días en el desierto. Y bueno, ahí tenés a la máxima expresión de capitalizar este recurso. Jesús, después de esos 40 días solo en el desierto, logra uno de sus más grandes milagros, que creo que fue caminar por el agua, no sé cuál fue, pero yo sé que él lo hizo en pos de lograr algo más allá de este mundo. Sí, en la Biblia eso se ve reflejado infinita cantidad de veces. Tenemos que estar solos. Jesús pasaba mucho tiempo solo.
mucho tiempo solo. O sea, Ayer no, me no dijiste hacía- algo, perdón, ayer me dijiste algo de que no estaba solo, estaba con sus demonios. Sí, solo con sus demonios. Exacto, porque ahí es cuando aparecen todos esos pensamientos. Pero se limpian. No olvidemos que para el gran milagro Jesús estuvo 40 días en el desierto y esto quiere decir 40 días solos y ayunando. Sin comer, Entonces ni agua. llega un tiempo que cuando vos pasás las 2 semanas en este estado, los demonios ya no tienen cómo alimentarse. Porque de alguna mente vos sanás. Y bueno, y ya requiere de, o sea, es una charla un poco profunda, Sí, quizás más que no es para todo el mundo. filosófica, pero Que no es para todo el mundo quizás, pero está Jesús cada vez que hizo un gran milagro se iba solo. Jesús si estaba mucho tiempo con gente se iba solo, pero no se iba solo a entretenerse, se iba solo a pensar. ¿Saben qué pasa? Que la soledad tiene algo muy curioso y es que te empieza a hacer pensar, que es una actividad que solemos evadir al 100%. Entonces andamos perdidos en la vida, nunca innovando, nunca haciendo algo nuevo, nunca preguntándonos qué más podemos hacer, qué más podemos dar, cómo más podemos crecer, menos ahora encima. o sea, siempre con propósito, haciéndonos preguntas en soledad de nosotros para nosotros, a ver qué más podemos dar en este mundo. Y eso es lo que hacía Jesús. Y así obtenía la información, Exacto. en silencio y en soledad. Es más, les voy a hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cuándo fue la última vez que se aburrieron? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron así y no recuerden cuando eran chiquitos? Porque creo que incluso yo, o sea, yo la última vez que viste que decías, estoy aburrido y no sabías qué mierda hacer, o sea, piensen en eso. Vayan ahí. Porque ahí había algo muy sabio y que es todo esto. Y bueno, nada, esto de Jesús es increíble la capacidad que tenía para poder estar solo y, como recién decíamos, batallar, se podría decir, con los demonios que eran sus pensamientos, no eran demonios. O sea, pongámosle que sí, pero si uno se pone a leer el periodo ese que pasa 40 días, era su propia mente diciéndole tenés que comer porque te vas a morir, o tenés que tomar agua, o tenés que... No lo sabemos, la verdad. Eso dice la Biblia. O sea, en la Biblia decía que el diablo era el que se le aparecía y le decía estas cosas, le decía que necesitaba de agua, que necesitaba de comer, y él en su mente, como no sé si refutando todo eso, iba venciendo cada uno de esos demonios a través de la presencia y a través de el entender que él era el Hijo de Dios y que no necesitaba nada de todo eso que que el diablo le decía. Sí, pero así como, es que eso es lo loco, que esto sí es espiritual, pero si vamos a mencionar al diablo, también mencionemos a Dios. No, nunca está solo. Y esto ya es más profundo y no es para todo el mundo, lo entiendo, pero en un curso de milagros se habla del tema de la soledad y se dice que jamás vas a estar solo, porque si vos realmente experimentás la soledad, es inevitable que encuentres a Dios. Y cuando encontrás a Dios y realmente lo podés ver, esto se dice así en un curso de milagros, entendés que no existe la soledad. Sí. Y sí, así como aparecen los demonios, también aparece Dios. Entonces, todo precio elevado a pagar siempre tiene recompensa en la vida. Incluso la soledad. Que lo vemos hoy en día como algo exagerado, exageradamente alto. Es como, no, ¿cómo yo voy a hacer para apartarme, para dejar de hacer esto? Y anímate a estar más solo y estar más con vos. O probá. Anímate, ¿sabés que vas a encontrar más paz? Sí. Más congruencia, más conocimiento de vos mismo. Muchas veces cargas con cosas que no son tuyas. Y lo más loco es que... lo único que te vas a darte cuenta es estando solo. Exacto. Entonces, nada, ¿sí? Eso. Lo más loco es que lo que vos ves como un sacrificio y una cosa que... ¡ay, no! ¿Cómo voy a hacer eso? Es una locura. Te va a traer tanta paz. Te va a traer emociones tan buenas para experimentar, que si vos supieras lo que podés lograr si te animás a estar más solo, no lo dudarías 2 veces. Y eso es lo loco. Que el simple hecho de ver estas cosas como un sacrificio es una limitación. Creo que eso es todo por hoy. Y así terminamos este capítulo. Y si llegaste hasta acá, gracias. Y quien tenga ojos, que vea. Adiós.